Buen día, jóvenes. Continuando con la materia de investigación de operaciones unidad 1, pues vamos a hablar de lo que significa o de lo que trata la teoría de decisiones. Ya mencionábamos en la primera clase a grandes rasgos pues de qué trata la unidad 1. Ahora vamos a ver un poquito la definición de la teoría de decisiones, así como algunos pasos que se tienen que seguir para el proceso de la toma de decisiones. En este caso, pues me voy a permitir leer lo que es la teoría de decisiones. Nos dice que es una aproximación general de la toma de decisiones cuando los resultados asociados a las distintas alternativas con frecuencia son dudosos. Esta teoría ayuda a los gerentes de operaciones en sus decisiones sobre los procesos, capacidad, localización e inventario, porque todas las decisiones se refieren a un futuro incierto. ¿Qué significa un futuro incierto? Pues que no sé exactamente cuál es el panorama que va a suceder y por lo tanto yo tengo que preverlos todos y mediante algún método poder tomar la decisión más adecuada, ¿sí? Nos dice que esta teoría tiene el siguiente proceso, ¿sí? Como número 1, tenemos hacer una lista de alternativas viables, ¿sí? ¿Qué significa una alternativa? Bueno, pues las posibles solución al problema que estamos teniendo. Una alternativa que siempre debe tomarse en cuenta, en consideración, con base de referencia, es la de no hacer nada, ¿sí? Es importante también tener dentro de nuestras posibilidades esa decisión. A veces, aunque en este caso suena un poco creíble, pues a veces es conveniente mejor el no hacer nada, ¿sí? Porque puede ser que resulte que no me deja ganancias, pero tampoco me deja pérdidas, ¿no? Bueno, y también dentro de las alternativas viables, pues es importante es que las alternativas sean un número finito. ¿Qué significa? Que debe ser un número razonable, un número realista, ¿sí? Y debe estar limitado a cierta cantidad. Como número 2, tenemos hacer una lista de acontecimientos. ¿Qué es un acontecimiento? Bueno, pues es algo que está fuera de nuestro alcance y que también se le llama acontecimiento fortuito o estado de la naturaleza. ¿Por qué? Porque es algo el cual yo no puedo controlar y el cual yo no puedo manipular. En este caso, por ejemplo, si hablamos de la demanda, ¿sí? Yo puedo influir en la demanda con diferentes técnicas o estrategias, pero no tengo la certeza de cuál va a ser la demanda que va a tener mi producto o mis servicios el próximo año, por ejemplo, ¿sí? Es un acontecimiento fortuito. También, por ejemplo, si hablamos de que va a haber alguna reforma gubernamental, alguna crisis económica internacional, pues son acontecimientos que yo no puedo controlar y que de alguna manera van a influir en mi producto, ¿no? Entonces es importante tener los acontecimientos que impactan en mi toma de decisiones, ¿sí? Como número 3, tenemos que es importante calcular el beneficio de cada alternativa en cada acontecimiento, ¿sí? ¿Qué es un beneficio? Bueno, si estamos hablando de ingresos, pues es la utilidad total. Si estamos hablando de costos, bueno, pues sería buscar el costo más bajo, ¿sí? En estos dos casos puede ser que yo tenga beneficios. Si estoy hablando de ingresos, repito, pues aumentarlos al máximo, y si estoy hablando de costos, disminuirlos. Más adelante en otra unidad pues vamos a hablar de maximizaciones y minimizaciones, que es la unidad 2, y pues tiene que ver con esto, ¿no? Con el aumentar un beneficio o el disminuir un costo, ¿sí? Estos beneficios pueden asentarse en una tabla de beneficios, ¿sí? Que muestra el monto que correspondería a cada alternativa si en realidad ocurriera cada uno de estos posibles acontecimientos. La tabla va a depender
de cuántas alternativas y cuántos acontecimientos tengamos. Por ejemplo, con 3 alternativas y 4 acontecimientos, pues la tabla tendría 12 beneficios, que es la multiplicación de las 3 alternativas por los 4 acontecimientos. Y esto se convierte en una matriz, que le vamos a llamar matriz de preferencias, y nos va a ayudar a analizar más fácilmente el panorama y la toma de decisiones. Un cuarto paso muy importante pues es estimar la probabilidad de que ocurra cada acontecimiento a partir de datos anteriores. Podríamos hablar de métodos cualitativos o métodos cuantitativos dependiendo de los datos. Por ejemplo, opiniones de ejecutivos, estaríamos hablando de un método cualitativo. Si estamos hablando de regresión lineal, pues estaremos hablando de un método cuantitativo que me exige datos de años anteriores o meses anteriores o semanas anteriores, dependiendo cómo estemos analizando, ¿sí? Y a esto se le llama o se le expresa probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que ocurra ese acontecimiento, y debemos asegurarnos de que la suma de todas las probabilidades pues siempre debe ser 1 o 100%, ¿sí? Y es conveniente crear estimaciones de probabilidad a partir de datos anteriores si se considera que el pasado es un buen indicador del futuro. Y esto es muy recomendable porque mientras más datos históricos tenga, pues me permite crear un mejor modelo de pronóstico, y ese mejor modelo de pronóstico pues me da una mayor probabilidad de certeza para la probabilidad que se le vaya a asignar a cada acontecimiento. Y por último, pues una vez que ya tenemos los 4 pasos anteriores, seleccionar una regla de decisión para evaluar las alternativas, ¿sí? Si estoy hablando de ingresos, pues la que tenga el mayor beneficio. Si estoy hablando de costos, pues el más bajo. La regla elegida dependerá de la cantidad de información con que cuente el gerente acerca de las probabilidades de cada acontecimiento y también de las actitudes del gerente frente al riesgo, ¿sí? Pues es muy importante considerar estos 5 pasos. Bueno, ahora, para poder tomar las decisiones, es importante saber que tenemos 3 situaciones diferentes, ¿sí? Cuando existe certidumbre, incertidumbre y riesgo. Podemos retomar un poquito lo que es la teoría de decisiones, el concepto, y nos dice que es una aproximación general a la toma de decisiones cuando los resultados asociados con las distintas alternativas con frecuencia son dudosos. Y también vamos a retomar el proceso, que primero, para tomar una decisión es importante hacer una lista de alternativas viables. 2, hacer una lista de acontecimientos. 3, calcular el beneficio de cada alternativa. 4, estimar la posibilidad de que ocurra cada acontecimiento. Y 5, seleccionar una regla de decisión. Bueno, pero para poder aplicar esta teoría y el proceso de la toma de decisiones, pues es importante ver cuáles son las tres situaciones por las cuales se puede tomar una decisión. Hay que tomar en cuenta que a veces tenemos certidumbre, a veces tenemos incertidumbre y muchas veces tenemos riesgo, ¿no? Entonces, cuando se tiene bajo certidumbre es la situación más sencilla. Esta se presenta cuando el gerente sabe qué acontecimiento va a ocurrir. Cuando hay incertidumbre, no sabemos qué acontecimiento es el que va a ocurrir, ni tenemos las probabilidades de lo que va a ocurrir en cada acontecimiento, pero tampoco podemos estimarlas. Por lo tanto, vamos a ver 4 métodos: el Maximin, Maximax, Laplace y rechazo Minimax. El Maximin, que también más adelante lo podemos ver, pues es la mejor de las peores. Maximax, la mejor de las mejores. Laplace, que es un método sacando el promedio. Y el rechazo Minimax, que consiste en buscar cuál es la que te dé el menor rechazo. Y también tenemos bajo riesgo, cuando se prepara la lista de acontecimientos y estimamos o pronosticamos las probabilidades, ¿sí? Entonces vamos a ver
cada uno de estos con un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. Un gerente tiene que decidir si conviene construir una instalación pequeña o una grande. Mucho depende de la demanda futura que la instalación tenga que atender, y dicha demanda puede ser pequeña o grande. El gerente conoce con certeza los beneficios que producirá cada alternativa, que se muestran en la siguiente tabla de beneficios. Los beneficios en dinero son los valores presentes de los ingresos futuros menos los costos que corresponden a cada alternativa en cada uno de los acontecimientos, ¿sí? Este ejercicio está en el libro de Administración de Operaciones de Lee Krajewski. Entonces nos da una tabla con las alternativas, en este caso, que es el paso número 1 para poder construir el proceso de la toma de decisiones, que es o construimos una instalación pequeña, una instalación grande, o no hacemos nada. El paso número 2 es poder determinar cuáles son los acontecimientos. En este caso, el acontecimiento puede ser que la demanda sea baja o sea alta. El paso número 3 es asignarle un beneficio a cada uno de ellos. Ya tenemos que la instalación pequeña, por ejemplo, con demanda alta, pues es de 270, la instalación grande con demanda baja es de 160, y sucesivamente con cada una de las decisiones. El paso 4 es asignar una probabilidad, ¿sí?, a cada acontecimiento. En este caso, como estamos hablando de la toma de decisiones bajo certidumbre, pues no tenemos que asignar la probabilidad porque sabemos que va a suceder. En eso consiste la toma de decisiones bajo certidumbre, tener la certeza de que va a suceder. En este caso, pues como sabemos que la demanda va a ser baja para la primera pregunta, pues solamente tendría yo que tomar en cuenta estas posibles decisiones, ¿sí? Instalación pequeña con 200, instalación grande con 160 y no hacer nada. Entonces, de estas opciones, ¿sí?, ¿cuáles creen ustedes que sea la mejor? Si la demanda va a ser baja, la que me da el mayor beneficio, pues obviamente es la de la instalación pequeña, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que me está dando el mayor beneficio, ¿sí?, construir una instalación pequeña. Por lo tanto, si la demanda futura va a ser baja, pues a mí me conviene construir una instalación pequeña. En el caso de la demanda fuera alta, pues yo solamente tendría que enfocarme, ¿sí?, a la demanda alta. En este caso, ¿cuál creen que sea el mayor beneficio? Obviamente, pues construir una instalación grande, ¿no? Tendríamos que solamente enfocarnos en los beneficios que me da la instalación grande, eliminamos esta columna, y el beneficio que corresponde pues es el de 800, que es la instalación grande. Entonces, si tenemos la certidumbre o la certeza y sabemos cuál va a ser el acontecimiento que va a ocurrir, pues fue muy fácil tomar la decisión. En este caso, si la demanda es baja, pues me conviene construir una instalación pequeña. Si la demanda es alta, pues me conviene construir una instalación grande. Este es un análisis muy sencillo, muy básico, pero bueno, hay que considerarlo también. Ahora, toma de decisiones bajo incertidumbre. ¿Qué significa incertidumbre? Que pues yo no sé qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? No sé exactamente qué es lo que va a suceder. Por lo tanto, tengo que aplicar ciertos métodos para poder determinar cuál va a ser la decisión que voy a tomar. En este caso, voy a copiar la tablita
ahí ya estaba resuelta, la voy a copiar, ¿sí? Sin copio la tabla. Esto va a ser muy parecido a lo que hicimos ahorita. Maximin dice que consiste en elegir la mejor de las peores, ¿sí? Esta regla es para el pesimista que prevé el peor caso en cada alternativa. Bueno, pesimista pensando en la alternativa, pero luego viene dentro de esa peor alternativa, escoge el mejor beneficio, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál creen ustedes que sea la peor alternativa? ¿Que la demanda sea alta o que la demanda sea baja? ¿Sí? Obviamente, la peor alternativa es que la demanda sea baja porque me da menores beneficios, en este caso porque son ingresos. Por lo tanto, yo tendría que elegir únicamente las opciones, ¿sí? Las alternativas de la demanda baja. Y en este caso, al igual que la primera, pues el mejor beneficio se da cuando la instalación es pequeña. ¿Sí? Así de simple. Este sería el Maximin. Buscar la peor alternativa, el peor acontecimiento y buscar la mejor alternativa, ¿sí? Está así de sencillo. Ahora vamos con el caso del Maximax. Nos dice que esta es la mejor de las mejores. Esta regla es para el optimista que tiene grandes expectativas y prefiere pensar en grande. Aunque debemos de recalcar que uno como un ingeniero que va a tomar una decisión, pues nunca debe ser optimista y pensar que va a suceder el mejor acontecimiento, porque debemos estar sustentados o debemos tomar la decisión en base a datos principalmente, o a un proceso o a un método adecuado, ¿sí? En este caso, hablar de la mejor alternativa, el mejor acontecimiento, pues es pensar que el acontecimiento va a ser demanda alta, ¿sí? Y dentro de esa opción, la mejor, ¿cuál sería? Pues la instalación grande, porque me deja la mayor cantidad, que son 800. ¿Sí? Entonces, en este caso es escoger la mejor de las mejores. El mejor acontecimiento es que la demanda sea alta, y la mejor alternativa de ese acontecimiento pues es la instalación grande, ¿sí? En este caso pues están muy sencillas. Es simplemente analizar cuántos panoramas tenemos, cuántas alternativas, cuántos posibles acontecimientos, y escoger el mejor de cada uno en este caso, y luego la mejor alternativa, ¿sí? Bueno, Laplace, este es un método que me otorga, ¿sí?, un beneficio ponderado. Para encontrar el beneficio ponderado debe concederse la misma importancia o la probabilidad a todos los acontecimientos. Si hay n acontecimientos, la importancia o probabilidad de cada uno es 1 sobre n, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que la probabilidad es igual a 1 sobre 2 acontecimientos. Por lo tanto, quiere decir que es 0.50. Esta es la probabilidad que va a tener cada uno de mis acontecimientos. O sea, en otras palabras, hay un 50% de probabilidad de que la demanda sea baja y un 50% de probabilidad de que la demanda sea alta. Por lo tanto, le estamos dando el mismo peso. En otras palabras, es como si sacáramos un promedio, ¿sí?, con dos alternativas. Pero aquí es importante recalcar que si tuviéramos 3 acontecimientos, pues la probabilidad de cada uno sería de 0.3333, ¿sí?
Si tuviéramos 4 acontecimientos, pues la probabilidad sería de 0.25. Si tuviéramos 5 acontecimientos, pues la probabilidad sería de 0.20 y así sucesivamente. Tendríamos que dividir 1 entre el número de acontecimientos para sacar la probabilidad. Y lo que tenemos que hacer en este caso, pues es simplemente, para instalación pequeña, es igual a los 200 por la probabilidad, que en este caso son 0.5, más los 270 por la probabilidad. Y esto me viene dando un resultado de 235. Es el beneficio que me da la instalación pequeña con el método de Laplace. En el caso de instalación grande, vamos a multiplicar $160 por 0.5 más 800 por 0.5, y en este caso tenemos un beneficio de 160, la mitad de 160 son 80 más 400, la mitad de 800 que resulta de eso vendrían siendo 480. En este caso, lo que más me conviene, utilizando el método de Laplace, pues es construir una instalación grande. ¿Sí? ¿Sí? Este es el método de Laplace. Ahora vamos a ver el rechazo minimax. ¿Sí? Vamos a leer un poquito de lo que es el rechazo minimax. Aquí ya lo tenía resuelto. Y nos dice que el rechazo minimax consiste en elegir la alternativa que tenga el mejor de los peores rechazos. ¿Sí? Calcule una tabla de rechazos o pérdidas de oportunidad, en la cual las filas representen las alternativas y las columnas representen los acontecimientos. Ya lo tenemos así. El rechazo es la diferencia entre un beneficio dado y el mejor beneficio de la misma columna. En el caso de un acontecimiento, esa cifra muestra cuánto se pierde al escoger una alternativa que no sea la mejor para ese acontecimiento. El rechazo puede consistir en grandes pérdidas o un incremento del costo según la situación. ¿Sí? Entonces, a diferencia de las anteriores, aquí lo que me está diciendo es que el resultado me va a dar una pérdida de oportunidad. Y como estoy hablando de beneficios en ingresos, pues tengo que escoger el más pequeño, ¿sí?, de los resultados. Pero primero vamos a analizar el procedimiento. Nos dice que tenemos que sacar la diferencia entre un beneficio dado y el mejor beneficio de la misma columna. ¿Sí? Aquí lo voy a recalcar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver el mejor beneficio de la columna 1, ¿cuál es? La columna 1 corresponde al acontecimiento de la demanda baja, 200, 160 o 0. Pues obviamente el mejor beneficio pues es 200. ¿Sí? De la columna 2 el mejor beneficio es 800. Entonces esto va a resultar así: diferencia entre un beneficio dado y el mejor beneficio. ¿Sí? Y obviamente se van a sumar esos beneficios, esas diferencias. Entonces, para el primero, para la instalación grande, tenemos que 200 menos
200, ¿sí? Más, ¿cuál es el mejor beneficio de la segunda columna? 800 menos 270. En este caso tenemos una pérdida de oportunidad de ¿cuánto? 200 menos 200 es 0 y 800 menos 270 vendrían siendo 530. ¿Sí? Ahora, para la instalación grande vamos a analizar su pérdida de oportunidad, ¿sí? O los rechazos. En este caso, estamos hablando de esta columna, la número 1, cuando el acontecimiento es la demanda baja. Tenemos que el mejor beneficio fue 200. Le vamos a restar 200 menos 160 más el segundo beneficio es el mejor beneficio de la segunda opción es 800 menos esos mismos 800. Por lo tanto, la pérdida de oportunidad viene siendo de 40. Como les dije hace un momento, aquí a diferencia de los tres anteriores, pues obviamente va a ser cuando se tenga una menor pérdida de oportunidad. En este caso, se tiene un número menor aquí, por lo tanto lo que me conviene es hacer la instalación grande. ¿Sí? Instalación grande sería la decisión. Entonces, si nos retomamos, para el método de toma de decisiones bajo incertidumbre, pues me conviene hacer una instalación pequeña. Para el método para el método de Maximax me conviene hacer una instalación grande. Con el método de Laplace me conviene una instalación grande. Y con el método del rechazo Minimax me conviene hacer una instalación grande. Entonces, dependiendo del método que se esté utilizando, pues es la decisión. Pero pues podemos ver que en la mayoría de los métodos, pues me conviene una instalación grande. Y ya dependerá del gerente, de la persona que esté tomando la decisión, pues analizar estos datos y tomar la decisión. Si estuviéramos en su caso, yo creo que nos convendría el hecho de construir una instalación grande. ¿Sí? Continuando con la toma de decisiones, vamos a analizar el tercer panorama cuando tomamos decisiones bajo riesgo. ¿En qué consiste la toma de decisiones bajo riesgo? Pues en este caso tenemos que preparar la lista de acontecimientos, pero también que tenemos que estimarles una probabilidad. Obviamente las vamos a estimar bajo diversos métodos. El hecho de estimar una probabilidad significa que yo tenga que realizar un pronóstico prácticamente. Puede ser, ya les decía en las primeras clases, un pronóstico cualitativo basado en la experiencia o un pronóstico cuantitativo basado en datos históricos o una mezcla de ambos que también es permitido. Entonces, en este caso, el gerente o la persona que toma la decisión pues cuenta con menos información que en la toma de decisiones bajo certidumbre, pero más información que en la toma de decisiones bajo incertidumbre. Continuando con el mismo ejemplo, considere que para el caso anterior, ¿cuál es la mejor alternativa si la probabilidad de que la demanda sea pequeña se estima en un 40%? 0.4 y la probabilidad de que la demanda sea grande se estima en 0.6. Entonces vamos a copiar la tablita
¿sí? Y la vamos a pegar aquí. Entonces, como yo ya tengo pronosticada ciertas probabilidades para los acontecimientos, pues simplemente tengo que multiplicar la probabilidad de ese acontecimiento por el beneficio que me está otorgando. Es muy parecido al método de Laplace, aunque aquí se le asigna pesos diferentes, ¿sí? O probabilidades diferentes. En Laplace se les asigna el mismo peso o la misma probabilidad, y aquí se les asigna distintos dependiendo del pronóstico que haya realizado. Entonces, para la instalación pequeña, ¿sí?, tendría que multiplicar los 200 por la probabilidad de que la demanda sea baja es 0.4 más los 270 por la probabilidad de que la demanda sea alta, la cual es del 0.6, ¿sí? Y para la instalación grande sería 160 por 0.4 más 800 por 0.6. Entonces tenemos que nos da un resultado de 242, ¿sí? Y acá 544. Por lo tanto, tratándose de que las probabilidades de que la demanda sean pequeñas son del 40% y de las probabilidades de que la demanda sea alta están en el 60%, pues yo tomaré la decisión de construir una instalación grande, sin duda. ¿Qué hicimos? Prácticamente pues es un promedio ponderado, donde se le da un poco de mayor peso a los valores que estén dentro de la demanda alta. Por eso se cargan un poco más a los valores de 270 y de 800 y se alejan más de los valores de 200 y 160. Pero bueno, pues con esto concluimos lo que es la toma de decisiones en las tres situaciones que pueden suceder, que es bajo certidumbre, bajo incertidumbre y bajo riesgo. Es el primer ejemplo y vamos a estar viendo otros.